La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como la astronomía, matemáticas y comprensión de la ecología. Se desarrolló en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, prácticamente todo Guatemala, y también en Belice, la parte occidental de Honduras y en El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Los mayas desarrollaron su primera civilización en el periodo preclásico, 1500 a.C. a 292 después de Cristo. Los asentamientos se establecieron alrededor de 1500 a.C. en la región de Soconusco, en la costa del Pacífico, y los mayas ya cultivaban cultivos básicos como maíz, frijol, calabaza y chile. Este periodo se caracterizó por la existencia de comunidades sedentarias, la introducción de la cerámica y figurillas de barro cocido. El periodo clásico 292 a 900 después de Cristo se define en gran medida como el periodo en que los mayas de las tierras bajas levantaron monumentos fechados utilizando el calendario de la cuenta larga. Este periodo marcó el apogeo de la construcción a gran escala y del urbanismo, la realización de inscripciones monumentales y mostró su desarrollo intelectual y artístico significativo, sobre todo en las tierras bajas del sur. El panorama político del periodo clásico maya, caracterizado por múltiples ciudades y estado involucradas en una compleja red de alianzas y enemistades, ha sido comparado con el de Italia durante el Renacimiento o Grecia clásica. Las ciudades mayores tenían una población de 50.000 a 120.000 habitantes y estaban conectadas por redes de ciudades subsidiarias. El periodo posclásico, 950 a 1540 después de Cristo, ante el abandono de las principales ciudades del periodo clásico, una significativa, aunque mucho más reducida presencia maya, permaneció en el periodo posclásico, concentrándose sobre todo cerca de las fuentes de agua permanentes. Palenque. El verdadero nombre de la ciudad antigua de Palenque es Lacamha, que significa el lugar de las grandes aguas. Palenque fue una de las ciudades más poderosas del clásico maya, sede de una de las dinastías más notables a la que perteneció Pacal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Huiller. Palenque es un yacimiento arqueológico maya que se encuentra enclavado en el centro de la selva tropical en lo que hoy es conocido como el municipio de Palenque, ubicado al noreste del estado mexicano de Chiapas, a 282 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a 220 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, cerca del río Usumacinta. A finales del periodo clásico, Palenque fue abandonado por sus habitantes e invadido por la selva, así perdiendo toda referencia sobre su existencia. El sitio resurge ante nosotros a finales del siglo XVIII, en 1981. Palenque fue designado Parque Nacional. La UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad en 1987. Palenque está ubicado en la zona central del área maya, en la subregión debajo de la Usumacinta. Su arquitectura pertenece al estilo noroccidental. Palenque está ubicado al noreste del estado de Chiapas, México, en la Sierra Oriental de Chiapas, casi en su colindancia con el estado de Tabasco, en las cercanías del río Usumacinta, a 60 metros sobre el nivel del mar. Arquitectura en Palenque. El estilo con el que cuentan las arquitecturas son noroccidentales, caracterizado por edificios con elegantes esculturas en estuco y piedra labrada, edificios pequeños con grandes cuartos y altos falsos arcos mayas. Los vanos son anchos, dando a los interiores luz y ventilación. Estilo palencano. La arquitectura que le dan lugar a los pueblos mayas de la cuenca Usumacinta hacia el periodo clásico floreciente ofrece características de gran afinidad a pesar de que el desarrollo particular de las ciudades originó programas estílicos con acentos regionales. Templo de las inscripciones.
Basamento piramidal, con templo de la cima, templo del sol. El coronamiento del templo se resuelve con una crestería que cumple con la función ampliar la elevación del conjunto del templo de la cruz. La estructura de los locales internos se resuelve mediante el uso de la bóveda falsa o en el soledizo, torre del palacio. El espacio interno es proporcional lineal y de muy reducida amplitud a causa de las limitaciones impuestas por las bóvedas en el soledizo Templo del Conde. Templo de las Inscripciones. Es quizás la zona más famosa de la ciudad debido a su opulencia y los ricos vestigios que se han encontrado en su interior. Todo el templo tiene 5 entradas, está interconectado con otros edificios de menor tamaño y contiene la tumba del rey Pacal, un gobernante maya muy importante de su época. Lo que sorprendió al arqueólogo Alberto Ruz Luyer no fue la tumba en sí, sino la pomposidad de la estructura. La vio alojada en una cámara de 7 metros de largos y 3.7 metros de ancho, adornada con numerosos jeroglíficos rojos y relieves que narran la travesía de Pacal desde su muerte hasta su llegada al inframundo. Su lujo no tiene nada que enviar a las míticas tumbas egipcias. Templo del Conde. Es un basamento de 5 cuerpos que conserva su estructura arquitectónica original, es decir, no ha sido tocado por la mano del hombre de forma significativa. El Palacio es el complejo de mayor tamaño, ubicado en el centro de la zona arqueológica, frente al Templo de las Inscripciones, y es también una gran atracción junto con dicho templo. Los turistas sienten fascinación al ver la complejidad de las interconexiones, las escalinatas, los pasajes subterráneos y las esculturas y relieves. Grupo de las Cruces. Es un conjunto de edificios que incluye el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada, todos mandados a construir por los hijos del rey Pacal. Conmemoran la subida al poder de Chambalum II y fue un lugar de adoración de los dioses mayas. Cada uno tiene su encanto. El Templo del Sol tiene una crestería muy bien conservada y contiene y tallado en piedra caliza el tablero del Sol. En el Templo de Cruz se encuentra el tablero con la imagen del monstruo de la tierra, desde el cual brota una planta de maíz. Templo de la Reina Roja. Justo al lado del Templo de las Inscripciones se localiza este edificio cuyo nombre se debe a que en su interior se encontraron los restos de una mujer noble, cubiertos con un mineral rojo. Juego de pelota. Es la estructura típica que jugaban los mayas para el juego de pelota. Consiste en 2 plataformas y los restos de los soportes de los aros por donde pasaba la pelota. Ahí también se efectuaban ceremonias relacionadas con los movimientos del sol. Organización social de los mayas. El rey era el jefe del gobierno maya. Este era conocido como el Jalachunic. Era una figura muy importante de la región maya, actuando como un sacerdote y también como una figura semidivina en su propio derecho. Debajo del rey había una clase de sacerdotes de élite. La religión era extremadamente importante para los mayas y su sistema de creencias descansaba sobre innumerables siglos de existencia. Por lo tanto, los sacerdotes estaban muy ocupados y realizando rituales hacia ofrendas e interpretando las voluntades de los dioses para el rey y el pueblo. La nobleza. Debajo de los sacerdotes había una gran cantidad de nobles. Todos los nobles de la sociedad maya servían al rey, cada uno de ellos de manera altamente especializada. Algunos eran líderes militares, otros eran recaudadores de impuestos, a su vez también habían que implementaban las leyes o estudiaban en los tribunales o incluso controlaban la producción agrícola controlada por el gobierno de cosas como el cacao. Los nobles estaban a cargo de la administración cotidiana de esta compleja ciudad y cada noble tenía un papel muy importante dentro de este sistema. Los plebeyos trabajaban como granjeros, obreros y sirvientes. Se cree que algunos plebeyos se hacían muy ricos a través de su trabajo como artesanos y comerciantes, y que la movilidad ascendente se permitiría entre las clases a través del servicio militar. Independientemente, a los plebeyos les estaba prohibido usar la vestimenta y los símbolos de nobleza, y no podía comprar o utilizar artículos de lujo o exóticos. Los plebeyos generalmente vivían fuera de las áreas centrales de los pueblos y las ciudades, y trabajaban parcelas individuales o comunales de tierra. Los esclavos. Los mayas tenían un sistema de servidumbre y esclavitud.
Los siervos trabajaban típicamente en tierras que pertenecían al gobernante o al líder local de la ciudad. Hubo un comercio activo de esclavos en la región maya, y a los plebeyos y las élites se les permitía poseer esclavos. Los individuos que eran esclavizados como una forma de castigo por ciertos crímenes y por no pagar sus deudas, eran estos los que se conocía como los esclavos. Los prisioneros de guerra que no eran sacrificados se convertían en esclavos, y los individuos empobrecidos a veces se vendían a sí mismos o a miembros de la familia en forma de esclavitud. El estatus de esclavitud no se permitía a los hijos de esclavos. Sin embargo, los niños huérfanos no deseados se convertirían en esclavos y algunas veces eran sacrificados durante rituales religiosos. Los esclavos eran generalmente sacrificados cuando sus dueños morían para poder continuar su servicio después de la muerte. Si un hombre se casaba con una esclava, se convertiría en esclavo del dueño de la mujer. Ese era también el caso de las mujeres que se casaban con esclavos varones. Reina Roja de Palenque. Se le conoce como Reina Roja a la osamenta encontrada en el templo 13º de las ruinas arqueológicas de Palenque. Aunque su identidad todavía no ha sido confirmada, las investigaciones sugieren que podría tratarse de Zab-Akbu Ahab, también conocida como Apogel, quien era esposa del Agua Pakal, el Grande. El 11 de abril de 1994, cuando se realizaban prácticas de excavación, la joven arqueóloga Fanny López Jiménez descubrió el templo 13º de Palenque, una superestructura, una puerta y un pasillo que la llevó a encontrar 3 recámaras. En una de ellas se encontraba el sarcófago de la Reina Roja. El esqueleto fue trasladado a la Ciudad de México para sus análisis. El doctor romano estimó que la Reina Roja tenía una altura de 1.58 metros y una edad de 38 a 40 años al momento de su muerte. De acuerdo con la tradición del periodo clásico de la nobleza maya, su cráneo había sido deformado desde que era pequeña a una forma de tabular oblicua mediante tablillas y vendas atadas a la cabeza. En su tibia izquierda se encontró el capullo de la larva de avispa, que nunca alcanzó su estado adulto. El niño acompañante tendría entre 8 y 11 años en el momento de su muerte, la cual ocurrió por la decapitación. Por otra parte, la mujer acompañante tendría entre 25 y 35 años de edad, una altura aproximadamente de 1.55 metros y había muerto por extracción de corazón. La Reina Roja de Palenque tuvo un papel fundamental durante el apogeo de Palenque. ¿A qué vamos con esto? Según teorías, hubo un periodo de tiempo en el cual una mujer era la que reinaba y gobernaba el periodo del clásico durante Palenque. Hacemos referencia de que una mujer era la que daba las órdenes y era el líder de este establecimiento antiguo. Algo que era poco usual, debido a que posiblemente, según teorías, puede ser que Agua Pakal el Grande haya tenido una enfermedad o bien haya muerto durante esto. Y antes de que la crianza del siguiente Pakal, ella era la que daba las órdenes y establecía y mantenía el orden en aquella ciudad que conocemos como Palenque, pero no ha sido confirmado con exactitud.